Quiero que esta mañana vayamos a Salmo 102, Salmo 102. Y vamos a estar meditando en esta mañana en los versículos 25 al 28. Vamos a leer la palabra del Señor, versículos 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta mañana porque por tu misericordia es que hoy podemos otra vez reunirnos. Gracias, Señor, por tus cuidados durante esta semana que pasó. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú cumples lo que tú prometes. Y en esta mañana, Señor, queremos presentarnos. Sabemos que estamos delante de tu presencia y por ello, Señor, queremos rogar que en primer lugar, Señor, seas perdonando nuestra iniquidad, perdonando nuestros pecados y ayudándonos, Señor, a que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra, con tu palabra, quien nos hable a nuestro corazón. Y si es necesario nos exhorte, y si es necesario, Señor, nos reprenda, pero que también tu palabra traiga más consuelo, seguridad, confianza, gozo, esperanza para nosotros que somos tus hijos por tu gracia. En esta mañana, Señor, rogamos tu bendición, que la exposición, Señor, de tu mensaje sea de acuerdo a tu escritura, que no digas, Señor, cosas que tú no has dicho, y que tu pueblo, Señor, sea glorificado, sea edificado y tú seas glorificado. Que nosotros, Señor, podamos ir creciendo más en el conocimiento del Señor y Salvador nuestro. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermano. El apóstol Pablo, justamente en una ocasión, por supuesto, el apóstol Pablo no fue el que escribió el Salmo, pero el apóstol Pablo, que ustedes muy seguramente lo conocen bastante, en cierta ocasión empezó a elogiar y a reconocer en los atenienses precisamente su religiosidad. Y él les decía: ustedes son muy religiosos, sin embargo tienen un altar a un Dios que no conocen, y a ese Dios es al que yo les predico, les dijo Pablo. El apóstol Pedro también en cierta ocasión dijo que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo podemos anunciar las virtudes de aquel que no conocemos? Si somos llamados a anunciar sus virtudes, su ser, cómo es Él, entonces se hace necesario que ustedes y yo, hermanos, conozcamos al Dios que servimos y que adoramos. El cristiano verdadero continuamente debe tener en su corazón un deseo cada vez mayor por conocer a su Señor, por conocer a su Dios, a su Salvador. Sin embargo, aunque tenga este deseo, y este deseo debe de ser, por supuesto, un deseo sincero y continuo, permanente, sin embargo, el cristiano también reconoce que no podemos conocer completamente a Dios. Totalmente ninguno de nosotros, ni en la tierra, ni tampoco cuando estemos en la gloria, vamos a poder conocer totalmente a Dios. En otras palabras, nos vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios. Nosotros, sin embargo, somos llamados a conocer lo que Dios ha querido revelar de sí mismo. Y ese es
más que nuestro deseo, también es nuestro deber, a fin de que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Y una muy buena manera de poder empezar a conocer al Dios que adoramos es precisamente meditando en su ser. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Y por supuesto aquí se hace necesario que empecemos a hablar acerca de los atributos o perfecciones de Dios. Atributos o perfecciones. Pero ¿qué es eso de atributos? ¿Qué es eso de perfecciones? Bueno, el apóstol Pedro lo dijo de esa manera: virtudes. Las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Me he propuesto con la ayuda del Señor a que en unos siguientes domingos, no necesariamente consecutivos, pero sí los siguientes, vamos a estar meditando acerca de los atributos, las perfecciones de Dios. Y esto ha de traer a nosotros como cristianos un mayor consuelo, esperanza, seguridad, confianza. Pero no solamente eso, sino que también ha de traer a nosotros esa conciencia de la gran responsabilidad que tenemos delante del Dios que adoramos. En la medida en que ustedes y yo conozcamos a nuestro Dios, la responsabilidad de conocerlo será aún mayor. Y vamos a poder notar que definitivamente todavía no lo conocemos, que todavía nos falta y nos falta mucho para conocerlo. Sin embargo, gracias al Señor, Él nos permite conocer muchas cosas de Él. En el texto de esta mañana, yo quiero que ustedes noten versículo 25 y 26, dice que desde el principio el Señor, nuestro Dios, al que nos disponemos a empezar a conocer un poquito, dice que Él fundó desde el principio la tierra. Los cielos son obra de sus manos. Sin embargo, los cielos y la tierra perecerán mientras que Él permanece. Todos ellos como una vestidura envejecerán. Y el versículo 27 dice: pero tú eres el mismo. Así que encontramos un contraste entre lo creado y el creador. Lo creado y el creador. Y por supuesto es necesario que empecemos a hablar acerca de lo creado, el hombre y el mundo. Una de las cualidades que generalmente se exaltan en una persona es cuando esta persona es fiel o leal o honesta. Inclusive cuando algunos novios o parejitas comienzan a pensar en matrimonio, algunos tienen el temor de que esta persona sí vaya a ser fiel. Y entonces algunos dicen: yo prefiero no casarme. Algunos en el mundo dicen esto: yo prefiero no casarme, yo prefiero unión libre. Porque si hay unión libre simplemente y en algún momento mi pareja me falla, me es infiel, o ya no me ama, o yo ya no lo amo, o no la amo, pues entonces nos despedimos y listo. Pero eso es lo que piensa el mundo. El punto es que generalmente en muchas, si no es en todas, las áreas de nuestras vidas siempre tenemos dudas frente a la permanencia de las cosas. ¿Será que va a durar? Si comienzo un trabajo nuevo, me pregunto: ¿cómo es el contrato? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿6? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿O es indefinido? Inclusive es muy interesante notar que algunos de nosotros, cuando conseguimos un trabajo y nos dicen el contrato es a término indefinido, entonces estamos felices y decimos: eso es indefinido. Sin embargo, aunque sea indefinido, tampoco hay seguridad, porque por ser indefinido me pueden despedir en cualquier momento. Y si hay un límite de tiempo, pues entonces mucho menos va a haber seguridad. Ya sé que se me va a acabar. Cuando inicia un nuevo año, cuando iniciamos una nueva etapa en nuestra vida, siempre hay ciertas preguntas. Bueno, ¿será que eso sí va a durar? ¿Será que eso va a permanecer? ¿No será que de pronto, después de 3, 4, 5 años de casados, inclusive mi esposa y yo cumplimos 11 años de casados el próximo sábado, gracias al Señor.
Y uno piensa, ¿será que después de tantos años de casados, será que todavía me va a ser fiel? ¿Será que todavía me va a amar? ¿Y por qué será que el hombre tiene este tipo de inquietudes? ¿Por qué será que el hombre continuamente tiene inquietudes y dudas frente a la permanencia de las cosas? En primer lugar, hermanos, porque nosotros mismos sabemos, primeramente por la palabra de Dios, y dentro de nosotros, en nuestro corazón sabemos que nadie puede confiar en nosotros, que todos somos cambiantes, que en cualquier momento yo le puedo fallar a usted y que en cualquier momento usted me puede fallar a mí, porque tenemos un corazón en el cual todavía hay pecado. Y a raíz de eso somos hombres y mujeres cambiantes en medio de un mundo cambiante. Todo el tiempo está cambiando. Pero la misma Escritura nos exhorta en Jeremías capítulo 17, versículo 5, y nos dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. En la Nueva Traducción Viviente quiero leérselos. Dice: esto dice el Señor, Jeremías 17, 5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Pero ¿por qué no debemos confiar en el hombre? ¿Por qué nos es tan difícil para nosotros confiar en el hombre? Básicamente, hermanos, porque nosotros somos criaturas, en primer lugar, y en segundo lugar somos criaturas caídas. El pecado ha afectado todo nuestro ser. Y como dice justamente Isaías capítulo 57, versículo 20, hablando acerca del hombre impío, acerca del hombre que no es hijo de Dios. Isaías 57, 20. Como el mar en tempestad es el impío, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, no hay tranquilidad, dijo mi Dios, para los impíos. El hombre, hermanos, es un ser cambiante. Ustedes y yo cambiamos continuamente. No solamente el impío, todo ser humano, hombres y mujeres, nosotros estamos cambiando continuamente. Inclusive esto es algo que notamos en canciones populares. Justamente una compositora y cantante también de música del mundo, en cierto tiempo hizo muy famosa una canción que se llama Todo Cambia. Justamente pues esta mujer ya murió en el 2009, pero quiero leerles básicamente algunas frases de esa canción para los que no la conocen. Se llama Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido del pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Y me llama mucho la atención porque después de estar diciendo en otras estrofas siguientes, continuar diciendo que ella misma sabe que continuamente está cambiando, después dice: pero no cambia mi amor por más lejos que te encuentres. Y yo me preguntaba, ¿acaso eso no es una contradicción? ¿Es posible que el amor en una persona que está continuamente cambiando no cambie?
Y es que justamente al finalizar la canción, ella termina diciendo: lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. En otras palabras, esta mujer impía, hasta donde creo, sabía que el mundo y todos los seres humanos estamos continuamente cambiando. Hoy queremos, mañana no queremos, hoy me gusta, mañana no me gusta, hoy estoy contigo, mañana no estoy contigo, hoy soy tu mejor amigo y mañana soy quizás tu enemigo. Esta canción popular precisamente me parece a mí que se respira en ella un aire de incertidumbre y a la vez de tristeza. ¿Qué esperanza entonces tiene el hombre en el mundo? ¿Qué esperanza podemos tener nosotros si ya sabemos que cada uno de nosotros somos tan cambiantes y que mis semejantes son también tan cambiantes? ¿Qué esperanza? Esta canción es una pequeña muestra precisamente de esto. El mundo continuamente está cambiando de pensar, de sentir, en sus opiniones, y lo peor de todo, hermanos, es que siempre cambia según su conveniencia. Cuando el hombre cambia, cambia precisamente buscando su conveniencia. Cuán difícil, hermanos, es lograr que se confíe en nosotros, y cuán difícil es que nosotros confiemos en los demás. Pero qué fácil es ser odiados por aquellos que en algún momento nos aseguraron que nos amaban. Podemos ser menospreciados hoy por aquellos que en algún momento nos aseguraron que iban a estar con nosotros hasta la misma muerte. Podemos ser engañados aún por aquellos que están tan cerca de nosotros. Cuando esperamos el apoyo incondicional de nuestros amigos, muchas veces ellos fallan. Y lo peor de todo, hermanos, es que nuestra misma conciencia nos está diciendo: no diga nada porque usted también ha fallado. No le digas nada a tu amigo porque al fin de cuentas tú también le has fallado a él muchas veces. Y esto mismo, hermanos, que nosotros vivimos, también lo vivió nuestro Salvador. ¿Qué si podemos recordar justamente? Judas estuvo caminando con el Señor durante buen tiempo y al final lo traiciona. ¿Y qué decimos de Pedro? Hasta la muerte estaré contigo, hasta la muerte. ¿Y a cuántos de nosotros en algún momento algún ser querido o algún amigo o algún vecino nos ha dicho: no se preocupe, yo estoy con usted hasta el final? Y de pronto llega el momento clave, preciso, y ahí desaparece. Nuestro Señor también vivió lo mismo. ¿Y qué podemos pensar de aquellos que cuando entró el Señor a Jerusalén, le recibieron gozosamente y movían esas palmas y hosana al Hijo de David? Y luego terminan gritando: crucifíquenle. Hermanos, si el hombre ha traicionado al único en el cual podía haber encontrado esperanza, seguridad, estabilidad, entonces ¿qué podemos esperar que hagan con nosotros? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué esperanza podemos nosotros tener? La Escritura es clara, hermanos. La Escritura nos dice que solamente aquel que confía en Jehová, solamente él no será avergonzado. Pero si tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza puesta en el hombre, lo único que nos espera es decepción, engaño, traición y un sinfín de cosas más. El hombre entonces continuamente está cambiando su manera de ser, sus propósitos, sus promesas. Hoy es de una manera, mañana es de otra. Al principio del año, generalmente el mes de enero,
lo podemos notar con facilidad. El mes de enero se acostumbra a hacer una cantidad de propósitos. Las señoras en primer lugar, cuando se ven pasaditas de kilos, entonces dicen: me propongo hacer una dieta. A los 2 o 3 meses se les olvida. Los hombres también se proponen ser: no, este año sí voy a ser juicioso, voy a ser el mejor padre, me voy a dedicar a mis hijos, no voy a estar tan preocupado por estar trabajando y buscando dinero. Pero a los 2 o 3 meses se les olvida. Cambiamos. Y por ello la misma palabra en Romanos capítulo 8 nos recuerda que la misma creación, hermanos, la misma creación está gimiendo, está esperando, está deseando que llegue el momento en el cual esa incertidumbre, esa mutación constante, ese constante cambiar termine. Esa inseguridad se acabe. A causa del hombre caído en pecado, se vive en este mundo con incertidumbre, con zozobra, con inseguridad. Así que cada uno de nosotros, si queremos hallar esperanza, solamente podremos encontrarlo en el ser que no cambia, en aquel que sea el mismo, en aquel que cumple lo que promete, en aquel que dice que va a hacer algo y lo hace. Solamente vamos a poder confiar en aquel que sea inmutable. Y precisamente de ese atributo es que yo quiero hablarles en esta mañana. Y quiero que en la medida que hablamos de su inmutabilidad, usted recuerde justamente el contraste tan grande que hay entre la inmutabilidad de Dios y el mundo cambiante y nosotros mismos cambiantes. Un autor, un escritor en una ocasión dijo: en Dios no es posible cambio alguno, pero en el hombre es imposible escapar al cambio. Es imposible. Solamente Dios es inmutable. Pero entonces, ¿qué es eso de inmutable? Bueno, básicamente es ser siempre el mismo. Ser siempre el mismo. No experimentar ningún tipo de cambio. Dios es el único que no experimenta ningún tipo de cambio. Él es inmutable, Él permanece eternamente. Y quiero que lo noten en el texto de esta mañana, versículo 27. Pero tú eres el mismo. Pero tú eres el mismo. Y pregúntese usted, hermano, ¿en quién estás poniendo la confianza? ¿En quién estás confiando? ¿En el mundo cambiante? ¿En el hombre cambiante? Santiago capítulo 1 versículo 17 es un versículo justamente que también habla acerca de su inmutabilidad. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La inmutabilidad de Dios, hermanos, inclusive ha sido considerada como uno de aquellos atributos o perfecciones menos difíciles de entender. Pero esto no quiere decir que sea fácil de entender. Es un poquito menos difícil de entender, pero no es fácil. ¿Y por qué no es fácil entender? En primer lugar, hermanos, porque ustedes y yo somos criaturas. Fuimos creados. Tenemos un comienzo, un principio. Hubo un momento en la historia en el cual ustedes y yo no existíamos. Pero en una fecha específica comenzamos, llegamos, vinimos a la existencia. Pero Dios del cual estamos hablando, el Dios inmutable, Él no fue creado y Él no tuvo un principio. Él no comenzó a existir. Él es eternamente. Pero el Señor en su inmutabilidad, y quiero hacer claridad en esto, es que cuando hablamos de que Él no cambia, nos referimos básicamente a tres cosas. Tres cosas principalmente que Dios no cambia. Lo primero es,
en sus perfecciones. Lo segundo es en sus propósitos y lo tercero es en sus promesas. Perfecciones, propósitos, promesas. Dios no cambia en sus perfecciones, Dios no cambia en sus propósitos, ni tampoco cambia en sus promesas. En sus perfecciones Él ha sido y es y siempre será santo, eterno, soberano, omnipotente, inmutable. Siempre será justo, bondadoso, siempre será celoso, omnisciente, omnipresente. En eso Él nunca va a cambiar. Dios no cambiará en sus perfecciones o cualidades. Y estas perfecciones o cualidades, todas son completas y perfectas. Así que Él no es ni más soberano que justo. Él es igualmente soberano, Él es igualmente justo, Él es igualmente amor, Él es igualmente celoso, Él es igualmente omnisciente, igualmente omnipresente y todo lo demás. Así que en sus perfecciones Él no cambia. Dios tampoco cambia en sus propósitos. Lo que Él decretó, eso hará. El Salmo 115, versículo 3, es una muestra de ello. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y quiero que leamos Isaías 46, versículos 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11. Dios no cambia sus perfecciones, no cambia sus propósitos. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Me llamo desde el oriente al ave, te llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él no cambia en sus propósitos. Y si queremos ver una prueba bastante notoria de que Él no cambia en sus propósitos, simplemente tenemos que recordar a nuestro Salvador. Momentos antes de ser llevado precisamente para comenzar esa semana de pasión, Él le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dice, no es posible. Yo he decretado esto y lo haré. Aún por encima del dolor que vamos a sufrir al ser separados Padre e Hijo. Aún por encima de eso, he decretado que tienes que morir y vas a morir. Y el Hijo, con toda su voluntad, con todo el gozo, con todo el gusto, con todo el amor, aquí estoy. El Señor cumple lo que se propone hacer. Entonces Él no cambia en sus perfecciones, Él no cambia en sus propósitos, pero Él tampoco cambia en lo que promete. Y qué consuelo es para nosotros como cristianos saber que lo que Él ha prometido lo cumplirá. ¿Acaso eso no es suficiente para nosotros vivir agradecidos y tranquilos en Él? Saber que tenemos a un Dios que no cambia y que sus promesas, esas que Él ha hecho, las va a cumplir tal cual como lo ha prometido. Dios no cambia en sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
Y 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Porque todas las cosas de Dios son en Él, esto es en Cristo. Porque todas las cosas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que Dios siempre cumplirá sus promesas. Él guardará el pacto que ha hecho con su pueblo. Pero la inmutabilidad de Dios tiene que ver precisamente con todo su ser. Cuando nosotros recordamos Éxodo capítulo 3, ustedes podrán recordar que allí justamente se habla, está Moisés en la presencia de Dios y es enviado, Dios envía a Moisés precisamente para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés le dice a Dios, bueno, cuando yo vaya al pueblo y les diga que yo estoy de líder en el pueblo, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me mandó? ¿Que quién me puso ahí? Y él le dice, el Señor le dice a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Ese soy yo soy el que soy. Y allí justamente nos está hablando por lo menos de 3 cosas básicas. Lo primero es que Dios es autoexistente. A Él nadie le trajo a la existencia. Y en segundo lugar, Dios no está compuesto por partes. Deuteronomio también lo dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová 4 es. No, dice uno es. Él no está compuesto por partes. Él es una unidad. Ya que Dios es un ser en quien no hay composición de partes y es igualmente infinito, en otras palabras, carece de límites, no podríamos hablar de sus atributos de una manera independiente. Así que si hablamos de su inmutabilidad, vamos a tener también que hablar de su soberanía, vamos a tener que hablar también de su amor, vamos a tener que hablar también de su justicia, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, debido a nuestras limitaciones y para ayudarnos un poquito a comprender y a conocer a nuestro Dios, es necesario mirarlas separadamente. Solo en un ser que está compuesto por partes puede estar sujeto a cambios. Solo un ser que está compuesto por partes está sujeto a cambios. Porque básicamente el cambio se fundamenta en la alteración o modificación de una de esas partes. Pero Dios no tiene partes. Dios es uno solo. En segundo lugar, Dios es autosuficiente. Entonces Dios es autoexistente y autosuficiente. Y eso es lo que nos está diciendo, yo soy el que soy. Dios, hermanos, no necesita de ninguno de nosotros. Dios no necesita de usted. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de nadie ni de nada. Y creo que esa es una de las cosas que más duro nos da a nosotros. ¿Cómo así? Si yo soy tan importante. ¿Cómo así que Dios no me necesita a mí? Hermanos, Dios no nos necesita. Él es autosuficiente. Y en Él ninguna cosa extraña puede entrar. Por lo tanto, si en Él ninguna cosa extraña puede entrar que no sea de su mismo ser, entonces Él no va a estar sujeto a cambios. Nada va a poder entrar en Él para alterarlo a Él, para cambiarlo a Él. Y en tercer lugar, Dios es eterno. Yo soy el que soy. Y allí encontramos una gran diferencia entre el Creador y nosotros, las criaturas. El versículo 25 del texto de esta mañana dice, desde el principio. ¿Y cuándo fue el principio? Cuando ni siquiera nada existía. Y es que inclusive la sola palabra nada para nosotros es algo que no podemos comprender.
Si yo le digo a usted que Dios creó todas las cosas de la nada, y luego le pregunto, bueno, dígame qué es la nada, entonces en el momento en que usted ya me dé una definición de nada, ya la nada deja de ser nada, ya es algo. Entonces ni siquiera ese concepto de nada nosotros podemos comprenderlo. Ahora muchísimo más va a ser difícil para nosotros comprender que Dios es eterno, que Dios no tuvo un principio, que no hubo un momento en la historia en el cual Dios no estuviera ahí. Dios es eterno. Y adicionalmente, yo soy el que soy, también nos habla de la comunión perfecta que Él tiene con su Hijo y su Espíritu Santo. Y por eso yo ahorita les decía, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos a Dios. Y me parece muy triste, hermanos, porque muchas veces nuestro modo de vivir pareciera más bien que le estuviéramos diciendo al Señor que es Él el que lo necesita a nosotros. Venimos al templo y consideramos que ya le hemos cumplido a Él. Le hicimos el favor a Él de estar en el templo. Le hicimos el favor a Él de cantarle. Le hicimos el favor a Él de orarle y de meditar en su palabra. Hermanos, Él no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Job capítulo 41, versículo 11. Precisamente nos recuerda esto. Y nos recuerda que toda la creación le pertenece a Él. Todo es de Él. Del Dios inmutable. Del Dios que nunca cambia. Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le pague? Está diciendo el Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Pero hermanos, tristemente algunos atacan lo que es la doctrina bíblica de la inmutabilidad de Dios, y algunos dicen: Dios no es inmutable, Dios sí es mutable. En otras palabras, Dios sí cambia. Dicen algunos. Por supuesto, nosotros no creemos eso, porque eso no es lo que enseña la Escritura. Existe la idea de una teología del proceso que enseña que justamente Dios está continuamente cambiando. Que Dios cambia dependiendo precisamente de lo que suceda en el universo, de lo que suceda en el mundo. Dios se tiene que estar acomodando a todo lo que sucede en el mundo. Eso es lo que ellos dicen. Y es que el problema con esto es que ellos dicen: si Dios no lo podemos cambiar nosotros con lo que hacemos, entonces ¿para qué existimos? En otras palabras, ellos están buscando el significado de sus vidas, es en saber si pueden o no pueden cambiar a Dios. Ellos entienden que la única manera que hay de tener significado es que lo que hagamos cambie el ser de Dios. Si no lo cambia, ¿para qué vivir? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué decir esto? ¿Para qué existimos si no podemos cambiar a Dios? Pero lo peor de esto, hermanos, es que pareciera que ellos no se dan cuenta que pensar o creer en un Dios que cambia implica perder toda esperanza. Usted ya no tiene esperanza si tiene un Dios que cambia. Y quiero explicarme un poquito en esto. Vamos a suponer que los que creen en la teología del proceso, eso de que Dios cambia y se va acomodando conforme al universo, vamos a suponer que ellos tuvieran razón. Entonces, nuestro Dios es un Dios que cambia. Pero resulta que el cambio solamente puede darse por lo menos en dos direcciones diferentes. La primera dirección es pasar de bueno a malo. Y la otra dirección es pasar de malo a bueno. Nuestro Dios es bueno. Así que estaríamos diciendo que Dios puede llegar a ser malo. O
puede llegar a ser un poquito malo, puede cambiar. Y si adicionalmente creyéramos eso, y adicionalmente nosotros recordáramos que Dios es omnipotente, ahora usted se imagina entonces a un Dios que en cualquier momento puede cambiar, que en cualquier momento puede empezar a ser un poquito malo, y que adicionalmente Él es omnipotente. Estaríamos hablando, hermanos, de un Dios que se convertiría en un Dios omnipotentemente malo. Por lo tanto, perdemos toda esperanza. Ya no hay esperanza. Así que aquellos que creen en un Dios que cambia, que se va acomodando conforme a las situaciones en el mundo y en el universo, ellos viven sin esperanza. Pero adicionalmente, incluso algunos, si me atrevo a decirlo, arminianos, enseñan que la oración cambia el corazón de Dios. Hermanos, decir eso es decir que Dios no es inmutable. La oración no cambia el corazón de Dios, la oración no cambia los propósitos de Dios. Lo que Dios se ha propuesto desde el principio, eso va a hacer. La oración sí cambia, pero a nosotros. La oración no cambia a Dios, pero la oración sí cambia a nuestro corazón. La Escritura declara que en Dios no hay sombra de variación, dice Santiago, que Él es inmutable. Y aquellos que piensan que solamente pueden encontrar significado para sus vidas en el hecho de saber de que pueden cambiar a Dios según ellos, están buscando el significado de sus vidas en el lugar equivocado. Hermanos, nosotros tenemos significado, nuestra vida tiene significado, es porque hemos sido hechos para glorificar a Dios. Ese es el significado suyo y mío. Y si nosotros no fuéramos significativos para Dios, entonces ¿por qué entregar el Hijo? ¿Acaso no es eso una muestra, la mayor muestra de que verdaderamente somos significativos para Él? ¿Acaso se hace necesario de que nosotros como criaturas pecaminosas podamos cambiar a Dios? ¿Será esa la única forma de encontrar significado? Por supuesto que no. El significado de nosotros radica en que fuimos creados para glorificar a Dios, e incluso el impío fue hecho para gloria de Dios. Pero Dios tampoco cambia para mejorar. Si alguno se atreviera a decir, bueno, entonces Dios, que es santo y perfecto, Él está mejorando cada día, pues entonces Dios no es inmutable. Entonces Dios no es perfecto, es medianamente perfecto porque está mejorando. Dios no es santo, porque entonces Él necesita cada vez más santidad. Pero la Escritura dice que Él es perfecto, que Él es santo y que Él es inmutable. Así que Dios tampoco está mejorando. Si estamos diciendo, si alguien en algún momento dice Dios mejora en alguna medida, entonces usted no está hablando del mismo Dios de la Biblia. Usted está hablando de un ídolo. Y eso es completamente diferente. Dios tampoco cambia para empeorar. Él es el mismo siempre. Y por eso en el texto de esta mañana, los versículos anteriores, versículo 26, nos dice justamente que la tierra y los cielos envejecerán, la tierra y los cielos perecerán, como un vestido serán cambiados. Pero, el versículo 27, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Pero quiero dejar también claro algo, hermanos, es que la inmutabilidad de Dios no tiene nada que ver con que Dios no tenga emociones. Él también se alegra, Él también se entristece, Él también se aira, Él también se enoja contra sus enemigos, Él también ama con amor inalterable.
Así que cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, tampoco estamos diciendo de que Dios es como un ser ahí completamente pasivo, como decimos nosotros de una forma muy popular, todo le resbala. No, a Él podemos producirle a Él gozo, como también tristeza, como también dolor. Así que en ningún momento estamos diciendo que Dios es inmutable y que no tenga emociones. Él nos ha creado también con esas emociones. Hay una empresa en Estados Unidos que justamente en su logotipo tiene el peñón de Gibraltar para ilustrar la solidez o estabilidad que ellos tienen. Ellos ponen ahí precisamente esta montaña rocosa a fin de que todos los que vayan a esa empresa puedan estar completamente seguros. Esto es muy estable, esto es muy seguro. Pero hermanos, por muy estable, por muy seguro que diga cualquier empresa, por muchas promesas que el hombre haga, por muy aparentemente fiel que sea una persona, a la final nos defraudarán, a la final nos engañarán, a la final, una vez más, maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente Dios es inmutable. Dios es infinitamente más firme, más seguro que cualquier montaña rocosa. Él es llamado en la Escritura como nuestra roca. Y es precisamente porque Él es el Dios inmutable. Él no cambia. No cambia en sus perfecciones, no cambia en sus propósitos, no cambia en sus promesas. ¿Qué contraste tan maravilloso y alentador podemos encontrar justamente en el Dios que adoramos y en el mundo y nosotros? Que nosotros somos cambiantes, que no podemos tener total seguridad, pero en Él sí podemos tener una total seguridad, confianza total en Él. Él no cambiará. Pero igualmente maravilloso es ver que justamente Dios, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, utiliza el cambio para cumplir sus decretos. Y por eso he titulado este sermón El Dios que cambia, pero no cambia. Él en su ser no cambia, pero Él sí utiliza el cambio como un instrumento para llevar a cabo sus decretos. Así que, viéndolo de esta manera, el cambio en el mundo, el cambio aún en nosotros mismos, no debe causarnos temor, sino al contrario, seguridad y gozo, sabiendo que Dios está cambiando todas las cosas y ese cambio también está dentro de sus propósitos, dentro de sus decretos. Pero hay algo importante en esto. Hermanos, Dios no cambia las cosas porque se haya encontrado con un imprevisto. Dios no cambia las cosas porque se haya encontrado con ciertas cosas que Él no estaba esperando. Dios cambia las cosas porque el mismo cambio está dentro de los decretos de Dios. El cambio, hermanos, es una bendición. Para el cristiano es una bendición. Saber que cada uno de nosotros estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados, eso es una bendición. Si usted recuerda en Génesis capítulo 3 justamente cómo Dios envió a unos ángeles a que cubrieran el camino al árbol de la vida, Dios estaba mostrando su misericordia porque Él ya había prometido un Salvador. En otras palabras, Dios había prometido un cambio. Y ese cambio es de bendición para nosotros. ¿Qué sería de nosotros si nosotros no tuviéramos la seguridad de que Dios está cambiando nuestro corazón y cambiando nuestras vidas? ¿Qué esperanza podríamos tener? Él nos ha cambiado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él nos ha cambiado y ha hecho de nosotros una nueva creación. El viejo hombre pasa
y ahora somos nuevas criaturas. Él ha hecho un cambio. El Dios inmutable, hermanos, usa el cambio para llevarnos de lo temporal y pasajero a lo permanente y eterno. En la justificación, Él precisamente hizo ese cambio. Éramos enemigos de Dios y Él proveyó todo lo necesario precisamente para convertirnos en sus amigos. Antes teníamos sobre nosotros la condenación y Él ha hecho un cambio en nosotros y ahora no hay condenación para nosotros. En la santificación, su Espíritu Santo continuamente está cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Así que, ¿qué sería de nosotros si no hubiera esos cambios? Y como si fuera poco, en la glorificación, Él ahora nos promete y nos dice: aún tu cuerpo lo voy a cambiar. Tu cuerpo también será cambiado. Ya no vas a tener ese cuerpo precisamente sujeto a enfermedades, a padecimientos, a tristezas, sino que vas a tener un cuerpo glorificado. Entonces el cambio que Dios hace es justamente una bendición para el creyente. El cambio también es consuelo para nuestro presente. Mientras estamos viviendo en un mundo que continuamente está cambiando, nosotros como cristianos no debemos de temer ese cambio, porque los cambios que Dios hace siempre son y serán para el bienestar de su iglesia, siempre serán para nuestra bendición y para la gloria suya. Así que no tenemos por qué temer ni siquiera al cambio. Romanos precisamente nos recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios. Pero para el impío su futuro será siempre oscuro. Ellos no tienen esperanza porque ellos no tienen al Dios inmutable, al Dios que nunca cambia. Aunque el cielo y la tierra dejen de ser, Dios permanece eternamente. Versículos 26 al 28, todos ellos, está hablando de la tierra y de los cielos, todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Y hermanos, aún el Señor, nuestro Dios inmutable, también ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Alguien en cierta ocasión dijo que si nosotros tenemos nuestra mirada en las cosas del cielo, vamos a obtener el cielo y la tierra. Pero si tenemos nuestros ojos puestos en las cosas de la tierra, no vamos a tener ninguno. Ni el cielo, ni la tierra. Mientras tanto, nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que inclusive el cambio que el Señor está haciendo es de consuelo y seguridad para nosotros. No hay por qué temer. Así el Dios inmutable logra sus propósitos, cumple sus promesas y manifiesta o muestra sus perfecciones. Hermanos, un corazón lleno del mundo cambiante es un corazón lleno de necesidades. Pero un corazón lleno del Dios inmutable es un corazón seguro y satisfecho. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?, dijo el salmista, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Solamente el Dios inmutable es verdaderamente fiel. Y termino con esto. Busca al Dios inmutable. Solo Él puede ser tu esperanza en un mundo cambiante. En la medida en que nosotros comprendamos que todas las cosas aquí están cambiando y lo cambiantes que nosotros somos, vamos a poder deleitarnos mucho más en un Dios que no cambia, que permanece.
que es fiel. El Dios inmutable está cumpliendo sus decretos en el universo a través de muchos cambios. Y esos cambios no tenemos por qué temerlos, porque todo cambio será para la gloria suya y para el bienestar nuestro. Y aunque Dios todo lo cambia, nada lo cambia a Él. Absolutamente nada lo cambia. Que nuestra alma descanse en el Dios inmutable en medio de un mundo cambiante. Versículo 27, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Quiero terminar leyéndoles un himno que cantamos, el himno 59. Considero que de esta manera también nos ayudamos un poco a que cuando les estemos cantando, cantemos con entendimiento. Grande es tu fidelidad. Aquí himno 59. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La gloria sea para nuestro Dios inmutable, el único Dios verdadero que no cambia, que permanece siempre fiel, porque Él nada ni nadie puede cambiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. En primer lugar, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor, siendo pecadores, para podernos, Señor, acercar a tu palabra y meditar en ella. Pero, Señor, nos sentimos agradecidos de saber que tú eres nuestro Dios y que tú nunca cambias, que tú eres el Dios inmutable. Que seas tú nuestro consuelo, que seas tú nuestro descanso, nuestra seguridad, nuestro gozo, en medio de una sociedad cambiante, en medio de un mundo que continuamente está cambiando. En medio de la incertidumbre de este mundo, nosotros podamos, Señor, confiar verdaderamente en el Dios que nunca cambia, el Dios inmutable. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, en nuestro diario vivir nos ayudes a recordar, a no olvidar el Dios que tenemos. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús.